Buenos días estudiantes. Hoy vamos a ver un nuevo tema y está titulado Bioelementos y biomoléculas. Así que vamos a dar inicio especificando, ¿verdad? ¿Qué significa bioelementos? ¿Qué son los bioelementos? Pues son elementos químicos que constituyen los seres vivos. La vida se forma en un 96% por 4 de ellos. Y usted se va a preguntar, profe, ¿y cuáles son esos 4? Pues son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y uno de los datos curiosos, ¿verdad? Es que el nitrógeno, si a usted le preguntan de repente cuál es el gas más abundante, entonces usted va a contestar que es el nitrógeno. No es el dióxido de carbono, es el nitrógeno. También tenemos al carbono, que es el protagonista, ¿verdad? De los bioelementos. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de combinarse con otros elementos. ¿Cómo se clasifican estos bioelementos? Pues se clasifican por primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son elementos mayoritarios de la vida, de la materia viva. ¿Y a quiénes tenemos nosotros acá? Pues tenemos una vez más al carbono, al oxígeno, al hidrógeno, al nitrógeno, al azufre y al fósforo, ¿verdad? Eso los encontramos en mayor cantidad en lo que es el desarrollo de nuestra vida. También, ¿verdad? Tenemos lo que son bioelementos secundarios. Esos se encuentran en menor proporción y esos se encuentran en un 4.5%, ¿verdad? En la masa total de los organismos. ¿Qué átomos nosotros encontramos? Pues encontramos al calcio, al magnesio, al cloro, al sodio, ¿verdad? Entonces usted me va a preguntar, ¿y dónde encontramos eso, profe? En la vida cotidiana, pues el calcio lo encontramos en su estructura corporal, en este caso, que sería sus huesos y también, ¿verdad? Sus dientes. También tenemos al magnesio que tiene que ver, ¿verdad? Con la masa corporal y específicamente en la parte de los músculos. También tenemos al cloro, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con los jugos gástricos que posee nuestro cuerpo. Y por último, no menos importante, que es el sodio, que lo encontramos, ¿verdad? En la composición de la sangre o la tan famosa como lo mencionan los doctores, ¿verdad? Hemoglobina. También tenemos la clasificación de los bioelementos llamada terciario y estas están presentes en pequeñas cantidades en los seres vivos, pero no por eso, ¿verdad? No son poco importantes, sí son importantes, ¿verdad? Y son esenciales para el desarrollo de la vida. Y estos son el manganeso, el hierro, el cobre, el cobalto, el zinc, ¿verdad? Y los que no son esenciales, ¿verdad? El boro, el silicio, el vanadio, el litio y el estroncio. Entonces, ¿a dónde encontramos nosotros estos bioelementos terciarios? Por ejemplo, cuando nosotros vamos en el desarrollo o en el crecimiento. Y también nos lo encontramos en las plantas. Bueno, es tiempo de la tareita, ¿verdad? Que la van a copiar ustedes en la parte de las tareas, van a la redundancia. Y la pregunta es, 4 elementos que conformen la parte esencial de los bioelementos, específicamente 4 bioelementos que se encuentran con un 96% en nuestro planeta. Al inicio lo mencionamos, si usted no lo recuerda, puede retroceder un poquito el video para poder tomar nota. Sigamos entonces con lo que es el siguiente concepto, que serían las biomoléculas. Pero ya vemos bioelementos, ¿verdad? Ya lo vimos en formas individuales. Conocimos átomo por átomo y lo esencial que es cada uno de esos átomos. Ahora vamos a conocer las biomoléculas. Y entonces en las biomoléculas, ¿qué tratamos de decir, verdad? Es la unión de más de 2 átomos. ¿Y qué son átomos, profe? Por ejemplo, cuando usted une el hidrógeno con el oxígeno, ¿verdad? Sabemos que la molécula que nosotros estamos formando es el agua. Entonces pasamos de bioelemento a una biomolécula. Anteriormente hablábamos de hidrógeno, oxígeno, carbono, etcétera. Ahora vamos a hablar, ¿verdad? Por ejemplo, de la composición de ellos dos, H2O, que es el agua. Entonces las biomoléculas, ¿verdad? Son partes esenciales, son compuestos químicos de la materia viva y se clasifican en dos, se clasifican en inorgánicas y se clasifican en orgánicas. ¿Qué son las inorgánicas? Pues obviamente, estos lo he mencionado,
es aquella materia inerte, o sea que no tiene vida, pero es necesaria para la vida. ¿Qué ejemplos tenemos? Pues ya lo mencioné, ¿verdad? Tenemos al agua, los gases, y entre los gases está el famoso nitrógeno en forma molecular, el oxígeno en forma molecular y el dióxido de carbono en forma molecular. También tenemos las sales minerales que la podemos ver, ¿verdad? Reflejada en lo que es lo que usamos nosotros en la cocina, que es la sal, ¿verdad? Entonces ahí tenemos parte de ejemplos de la materia inorgánica. También tenemos las biomoléculas orgánicas. Estas son capaces de poder descomponerse, ¿verdad? En nuestro planeta, por esa razón le llamamos orgánicas, y las encontramos en los carbohidratos, en las proteínas, en los lípidos y en los ácidos nucleicos. Vamos a detenernos, ¿verdad? Para poder definir cada una de ellas, y es importante tomar nota, ¿verdad? De cada concepto de lo que vamos a estar hablando con respecto a las biomoléculas orgánicas. Comenzamos entonces con los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Pues los carbohidratos son fuente principal de energía para los seres vivos. Se les conoce a su vez con el nombre de hidratos de carbono o glúcidos, ¿verdad? ¿Y estos para qué son necesarios? Pues son necesarios para liberar de una u otra manera, ¿verdad? Moléculas, y estas son aprovechadas por los seres vivos para realizar las funciones metabólicas. Pues los carbohidratos, si ustedes observan aquí en la presentación, están divididos en cuatro, están divididos en monosacáridos. Esto es un aspecto importante, ¿verdad? Y que les puede venir en examen. Son los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Pero, ¿qué significa cada uno de esos? ¿Verdad? Los monosacáridos significa, y si usted se fija, ¿verdad? Está compuesto por una estructura, ¿verdad? Aquí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de un hexágono, ¿verdad? Y menciona, ¿verdad?, que es una sola unidad sacárida. Por esa razón se le llama monosacárido, porque solamente tiene una tan sola unión de sacáridos, ¿verdad? ¿Y a dónde lo encontramos? Lo encontramos en la fructosa, que es algo que usted, ¿verdad?, ya conoce, y en la glucosa. ¿Y qué es cada una de esas cosas? Pues es la parte dulce que nosotros consumimos, y un ejemplo básico, ¿verdad?, que les pongo yo acá son los bananos, que tienen presencia de la fructosa. También tenemos disacáridos. ¿Qué son los disacáridos? Están formados por unión de dos monosacáridos, ¿verdad? Significa que tiene que ver con la unión de dos monosacáridos, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿verdad? El ejemplo que nosotros podemos considerar es la maltosa, la sacarosa y la lactosa. De ellas, ¿verdad? Nosotros conocemos lo que es la lactosa. Y la lactosa es lo que usted consume, ¿verdad? De la vaca, que es la leche, ¿verdad? Y sus derivados. Luego tenemos los oligosacáridos. Si anteriormente decíamos que los monosacáridos es una sola unidad sacárida, ¿verdad? Los disacáridos son dos monosacáridos. Entonces los oligosacáridos son, dice, la combinación de 3 a 10 monosacáridos. Entonces ahí tenemos varios hexágonos unidos, ¿verdad? Y dice que pueden unirse de 3 a 10 monosacáridos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de los oligosacáridos que tienen que ver con la parte de las semillas que nosotros consumimos. Y por último, y no menos importante, están los poligosacáridos, y aquí sí, ¿verdad? De ellos, en los poligosacáridos, cuando estamos hablando de ejemplos de nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces usted se da cuenta que aquí hay abundancia. ¿Abundancia de qué? De monosacáridos. ¿Por qué? Porque dice que son carbohidratos más complejos formados por la unión de un gran número de unidades monosacáridos insolubles en agua. Y entonces, ¿a qué ejemplos podríamos basarnos? Por ejemplo, el almidón. ¿Y dónde encontramos el almidón? Pues lo encontramos en la papa, en el pan, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros el ejemplo claro de lo que son los carbohidratos. No se les olvide, perdón, la clasificación, que sería monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. ¿Cuál es la función o cuál es el propósito de los carbohidratos? Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Bien reflejado en esa presentación, y tiene una función energética, o sea que
nosotros aprovechamos a partir de los alimentos que mencionamos anteriormente, almacenar energía para poder tener, ¿verdad?, nuestro diario vivir con energía. También tenemos la función de reserva. Entonces significa, ¿verdad?, que nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, membranas que constituyen de una u otra manera las bacterias u organismos vegetales, así como los exoesqueletos de los insectos, ¿verdad?, que es un ejemplo de almacenamiento de energía. Luego tenemos otra función que sería la función estructural. Y la función estructural, ¿verdad? Constituye membranas celulares de bacterias y vegetales. Y en este caso, ¿verdad? Es la forma en cómo se componen los seres vivos. Sigamos entonces y es el momento de otra actividad, siempre seguido de lo que escribieron ustedes, la pregunta que hicieron anteriormente. ¿Y cuál sería esa pregunta, verdad? En el lado de tareas, menciona el propósito de los carbohidratos y lo mencionamos, ¿verdad? Ahorita, ¿cuáles serían sus propósitos? Y les voy a dar una pista. Comienza con las funciones que tienen los carbohidratos en nuestro diario vivir y uno de ellos es el de reserva. Entonces ahí usted retrocede el video para poder copiar lo que es la teoría. Vamos con el siguiente, que son las proteínas. Y usted me va a decir, profe, ¿para qué nos da este tema? Pues es necesario, ¿verdad? Porque a veces nosotros en el desarrollo de la vida no nos damos cuenta qué hay dentro de nosotros, qué existe adentro de nosotros que hace que nuestro cuerpo funcione correctamente y podamos desarrollarnos en nuestro diario vivir. Entonces tenemos las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? A veces está compuesta por azufre y por fósforo. Son importantes para los seres vivos ya que forman parte de las enzimas y los anticuerpos. Estructuralmente se encuentran formadas por pequeñas unidades llamadas aminoácidos. Y es aquí donde nosotros vemos una cadena de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, tenemos que a la unión de esa cadena de aminoácidos, cuando solo hay aminoácidos, pues podemos generar lo que son los holoproteínas, ¿verdad? Que son proteínas simples. En este caso, ¿verdad? Son las que pueden producir los aminoácidos. También tenemos las heteroproteínas que están conformadas por cadenas de aminoácidos y también están compuestas, ¿verdad? Por prostéticos. ¿Qué son los prostéticos, verdad? Los prostéticos es, por decirlo así, la unión de aminoácidos con azúcares. Entonces eso me genera lo que es heteroproteínas. Entonces aquí vemos que en las heteroproteínas hay una clasificación que tenemos cromoproteínas, ¿verdad? Y que la encontramos en la hemoglobina. ¿Y qué es la hemoglobina? Pues la hemoglobina es la que nosotros conocemos como la sangre en nuestro cuerpo. Por esa razón, ¿verdad? A usted le mandan a hacer exámenes de hemoglobina y a usted para ese tipo de examen pues le sacan sangre de su cuerpo. También tenemos la glucoproteína, ¿verdad? Y en este caso, lo que hace la glucoproteína es favorecer a la coagulación. Por esa razón, ¿verdad? De repente usted se lastima y tiene la capacidad de restauración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene la glucoproteína que tiene la capacidad de generar una coagulación. También está la lipoproteína, ¿verdad? Que es un grupo prostético, ¿verdad? Y es un lípido o grasa necesaria para nuestro organismo. También tenemos lo que es el nucleoproteína y son proteínas unidas o ácidos nucleicos, ¿verdad? Y el ácido nucleico que nosotros conocemos, los dos ácidos nucleicos que conocemos son el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. También están los fosfoproteínas, proteínas combinadas, dice con un radical, en este caso, ¿verdad? Con fosfato, y a dónde lo encontramos, pues lo encontramos en la caseína de leche, ¿verdad? Que es necesaria. Y la encontramos también en la vitelina, que a dónde la encontramos nosotros, pues en la yema del huevo. Por eso es necesario, y su mamá de repente se lo repite, coma yema de huevo, porque ahí hay proteínas
que producen aminoácidos necesarios para el desarrollo. Pero, ¿cuál es la función de ellas? ¿Qué hacen dentro de nuestro cuerpo? Ahorita conocimos cómo ellas se estructuraban. Ahora vamos a conocer su función. Tiene una función reguladora, ¿verdad? Lo que hace es regular la insulina o los niveles de glucosa. ¿Qué es la glucosa? Pues es el azúcar, ¿verdad? Dentro de nuestro cuerpo que debe de ser nivelada. Entonces, recuerde, la proteína tiene la capacidad de regular la glucosa dentro de su cuerpo. Si esta se descontrola, entonces podemos tener lo que es la enfermedad de la diabetes, ¿verdad? Y es ahí donde nos mandan o nos recetan a poder hacernos procedimientos para regular nuestra insulina. También es parte de defensa, ¿verdad? Y ahí se activan lo que son los anticuerpos o los tan famosos glóbulos blancos, que las proteínas tienen la capacidad, ¿verdad?, de poder generarlos y así poder defendernos de cualquier patógeno que pueda ingresar a nuestro organismo. También tiene la función de transporte. eh, por ejemplo, cuando nosotros nos alimentamos, sabemos que el alimento no solamente va a quedar en el estómago, sino que va a tener la capacidad de poder ser transportado mediante jugo gástrico, ¿verdad? Y se liberan sustancias que es transportada por la hemoglobina. También está la función enzimática que aceleran las reacciones químicas importantes para la vida. También está la forma contráctil, que intervienen directamente en el movimiento muscular. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Cuando usted mueve su mano, su cuerpo, ¿verdad? O genera algún estímulo, entonces su cuerpo ahí genera lo que es la función de la proteína, que es la contráctil, ¿verdad? Para que el músculo se pueda mover hacia la necesidad de su cuerpo. También está la función estructural, que forman componentes físicos como las membranas, los cilios y los flagelos. Y en este caso, el tan famoso colágeno que nos ayuda a poder tener, ¿verdad? De repente una parte natural, ¿verdad? Que de una u otra manera hace que nuestro cuerpo se mantenga sano o saludable. Vamos a la siguiente pregunta siempre en el lado de tareas y nos menciona, ¿verdad? Que cuál es la función de las proteínas. Y por último, tenemos a los lípidos. ¿Y qué son los lípidos? Pues son sustancias de origen biológico solubles en solventes orgánicos y muy poco o nada solubles en agua. Significa que en este caso, ¿verdad? Es como el agua y el aceite que no pueden unirse. Así son los lípidos, son insolubles, ¿verdad? Entonces los lípidos tienen una clasificación. Entonces ahí vamos a comenzar hablando un poco de la clasificación. Entonces tenemos como número uno a los triglicéridos. No sé si usted lo ha escuchado, ¿verdad? De repente cuando mandan a alguien a poder hacerse el examen de los triglicéridos, es porque de repente tiene una mala alimentación y han aumentado lo que son las grasas saturadas en el organismo y es por eso que los doctores recomiendan hacerse ese tipo de exámenes para poder analizar cómo tratar esa parte, ¿verdad? Entonces también dentro de esos triglicéridos tenemos una clasificación que serían el glicerol, ¿verdad? Que es un líquido incoloro y espeso que forma la base de la composición de los lípidos. También tenemos los ácidos grasos, en este caso, que están compuestos por las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Entonces, aquí, ¿verdad? Lo importante de esta teoría es que usted entienda cuándo se va a dar lo que es una grasa saturada. Pues la grasa saturada es aquella, ¿verdad?, que el cuerpo no tiene la capacidad de poder sacar de su organismo y se almacena en forma de grasa en su cuerpo. Y la insaturada, ¿verdad? Pues son aquellos alimentos que usted pueda consumir que de una u otra manera puedan salir de su organismo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del lípido? Las funciones son reserva energética, ¿verdad? Así como los mencionamos en los anteriores biomoléculas, ¿verdad? También tiene una función estructural, ¿verdad? Como por ejemplo el equilibrio, ¿verdad? De lo que es el colesterol, que a nosotros nos encanta comer tanto grasa, entonces ahí nos regula. Y también están los termorreguladores, que lo que hacen es preservar el calor.
Bueno, ¿cuál sería la conclusión? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Y usted tómese el tiempo para poder tomar lectura de todo lo que se explicó, la clasificación, y esto quiero que me lo copien en el lado de cuaderno de tareas, ¿verdad? Para el día lunes. Entonces, la última pregunta que les voy a poner, ¿verdad? Es, mencione la conclusión del tema, ¿verdad? Entonces, con esto, muchachos, terminamos el tema del día de hoy. Recuerden hacer estas asignaciones para el día lunes, que la voy a revisar, y vayan avanzando en su folletito de los valoramos y los exploramos. Nos vemos la próxima. Bendiciones.